Ser Podcast. En este episodio de La Hora Extra, dos directores de cine, uno en activo y que debuta en la literatura, otro hace tiempo que cambió las restricciones del cine por la libertad de la escritura. J. Linares y Santiago Lorenzo, los dos reflexionando sobre la juventud y las grandes paradojas de nuestra sociedad. También lo hace el teatro clásico. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por escucharnos. En la cadena SER. The end is near, and so I got to face the final curtain. La Hora Extra. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived Con Dani de la Fuente. a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets. Con esta versión de My Way, cantada por Nina Simone, saludamos a J. Linares, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es una de las muchas canciones que aparecen en su libro. J. es cineasta, se gana la vida inventando historias, como Ismael, el protagonista de El último verano antes de todo, que es como se llama la novela. Acabas de cumplir 40 años, has rodado 3 películas, Animales sin collar, ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Y Las niñas de cristal. Dice tu editorial, Planeta, que eres uno de los directores más prometedores del cine español. Puede chocar la primera pregunta, pero enseguida lo van a entender. ¿Te consideras uno de los directores más prometedores? ¿Eres también un director un poco fracasado? ¿Qué balance haces de tu carrera? ¿En qué momento te encuentras a los 40? Pues en activo, que no es poco. O sea, no sé si soy de los prometedores, sí he conocido el fracaso y con mi primera película, que duele mucho además, y luego con la segunda conocí el éxito. Pero me di cuenta de que era una carrera de altibajos y ahora a los 40 veo que estoy en activo, que es mucho. O sea, yo creo que el ser un director que tiene proyectos y sobre todo en los 2 últimos años que he dicho mucho que no, a historias que me ofrecían y que no me interesaban y que he podido elegir lo que yo quería contar. Qué suerte. Creo que es exactamente, es una suerte, es un privilegio y es lo más bonito que te puede pasar en la profesión. Que luego las historias gustan o no, pero que sean tus historias y las que te apetece contar y de la manera en que tú quieres contarlas. Le preguntaba esto a Jota porque la novela tiene tintes autobiográficos y el protagonista, Ismael, es un director de cine en horas bajas, fracasado y humillado, pero director de cine al fin y al cabo, Leo. En el libro se habla precisamente eso del miedo también a reconocer el fracaso, ¿no? A reconocer que estamos mal viviendo en un piso de Carabanchel, que no hemos triunfado. Tú dices que has saboreado el éxito, has saboreado el fracaso. ¿Es más fácil digerir una cosa o la otra? Pues aprende más del fracaso, eso sin duda, muchísimo más. Cuando saboreas el éxito también está envenenado. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi segunda película, ¿Quién te llevaría a una isla desierta?, que fue también cuando Netflix empezaba a dar sus primeros pasos y yo, por ejemplo, no tenía ni idea del alcance que iba a tener la película en una plataforma como esa. Se digiere también regular, porque de repente son muchas voces, es muy fácil, sobre todo cuando son tus primeras pelis, luego vas cogiendo callo, es muy fácil perderse. A mí me sirvió mucho, te parece una cosa bastante ridícula, pero te lo juro que a mí me sirvió. Entre tantas voces que te hacen olvidar por qué te gusta contar historia o por qué te gusta el cine, el teatro, la literatura, yo lo que hice fue como una mochila, me hice el Camino de Santiago yo solo y reconecté mucho porque tan difícil de asimilar a veces es el éxito, porque aparece mucha gente que de repente te adula, como el fracaso donde de repente te sientes muy solo. Es muy difícil las dos, pero yo elegí una carrera que es la del director de cine que está constantemente entre una y otra. Éxito y fracaso. Ismael regresa a su pueblo, Laguna, en la Sierra de Cádiz, a despedirse de su madre, una enferma terminal de cáncer. Has escrito esta historia, dices, para dar a conocer también un trocito de la vida de tu madre. La madre Quiescati, una mujer tan libre, tan fuerte y con tantos secretos al parecer. ¿Era así tu madre? ¿Es un homenaje también a ella? Sí, la novela es una declaración de amor a las mujeres que nos cuidan, que a mi generación, los que nacimos principios de los 80, mediados de los 80, a las madres, a las abuelas, que lo dan todo por nosotros con amor absoluto, nunca con reproches, nunca se resignan, siempre tiran hacia adelante. Y mi madre era un poco así, y de hecho el germen de la novela, el Big Bang, fue algo muy peliculero, pero que pasó realmente, que fue que durante el velatorio de mi madre, en los pueblos
quien sea de pueblo, quien no esté escuchando, sabe que las cosas a día de hoy siguen funcionando de otra manera. Nosotros allí seguimos velando en las casas, en los salones, en los dormitorios, no hay tanatorio. Y durante el velatorio de mi madre, que yo justo venía de estrenar mi primera película, pasó una cosa que a mí me dejó muy descolocado, que es que mis tíos me regalaron sus diarios de adolescente. Mi madre se quedó embarazada con 17 años, fue madre soltera, adolescente, su novio la abandonó cuando descubrió que estaba embarazada, y ella desde los 14 a los 17 años había llevado un diario. Y cuando me dieron ese diario, que la última página está casi reproducida íntegramente en la novela, dejó de escribir cuando el médico le dijo que yo era un niño. Pues en esos 3 años que abarca el diario, yo descubrí a una adolescente llena de vida, llena de sueños, llena de metas, llena de ambición, que quería ver mundo, que quería hacer cosas. Y que, claro, leyendo esos diarios ya, cuando mi madre acababa de morir con 54 años, vi que no había hecho casi nada de lo que quiso hacer. Y creí que escribir un libro, o escribir una historia en ese momento no sabía si iba a ser un libro, me iba a permitir rellenar todas esas páginas en blanco del diario que ella nunca llegó a escribir. Creí que sería un bonito homenaje, creí que sería primero algo curativo para mí. Escribir en mi soledad sin saber si eso lo iba a leer alguien, pero escribir para entender la muerte. Creo que la muerte es un tema muy tabú en nuestra cultura todavía. Está siempre en sombra, no hablamos de ella porque nos da miedo, cuando realmente todos vamos a pasar por la pérdida de un ser querido, de una madre, y si no pasamos, mal asunto porque somos nosotros los que nos estamos yendo. Entonces quería arrojar luz sobre un tema que a mí en ese momento me estaba afectando mucho, que era decirle adiós a la persona que me había dado la vida. Y claro, y ahí descubrí pues secretos, descubrí vida, descubrí sueños y descubrí que a veces los hijos somos unos auténticos imbéciles porque se nos olvida preguntarle a nuestras madres quiénes eran ellas antes de nosotros, qué soñaban, qué querían, a qué aspiraban. Creemos que su sueño era ser madres y ahí se acabó la cosa cuando nos tuvieron. Y no, habían transitado ellas por los mismos sitios que nosotros transitamos en la adolescencia y que creemos que este narcisismo adolescente de que somos los primeros en experimentar ciertas cosas. Todo eso lo has volcado en esta novela, que es preciosa. Vamos a entrar en esos temas enseguida. Es un regreso 18 años después a Laguna, 18 años después del verano de 2000, recordado como el verano del muerto porque apareció en un pantano un cadáver, el de Jerónimo, uno de los vecinos. Así que en esta novela hay mucho de autoficción, hay drama y nostalgia, un recorrido por el laberinto de la memoria, que se dice, un reencuentro con la juventud, con los viejos amigos, con todos esos recuerdos, pero también hay thriller. ¿Cómo definirías la novela? ¿Cómo ha sido jugar con todos estos géneros? Pues mezclar géneros, efectivamente. Sí. Yo creo que la vida es una gigantesca mezcla de géneros, ¿no? Hay días que son comedia, hay días que son terror, hay días que son muy marcianos. Y a mí me gusta mucho mezclar géneros. Yo veo mucho cine, soy muy cinéfilo. A mí me encantan las películas que mezclan géneros, que difuminan la frontera entre uno y otro. Y la novela que, como bien dice, está contando dos tiempos, el verano del año 2000 y el invierno de 2018, buscando cómo hilar esos dos tiempos, descubrí que me apetecía mucho a través de un asesinato, de un muerto que aparece flotando en las aguas del pantano, que es una mezcla de muchos asesinatos reales de la Sierra de Cádiz. Y así me hacía yo una especie de regalo a mi yo adolescente, que era ese chaval que vivía en un pueblo pequeño, que fantaseaba todos los veranos con que pasara algo así interesante. Y recuerdo, por ejemplo, que en mi calle, allí donde yo vivo, donde yo nací y crecí, en Algodonales, en Cádiz, había una casa que estaba cerrada y abandonada porque quien vivía allí, su vecino le había cortado la cabeza con un hacha por un problema de tierras. Ostras. Y yo recuerdo a mi pandilla del pueblo y a mí pasar los veranos absolutamente obsesionado con la puerta de esa casa, con qué ha pasado dentro, qué lleva a una persona a matar a otra de una manera tan violenta. Y dije, vale, pues ese es el hilo entre los dos tiempos de la novela. Un asesinato, descubrir la verdad sobre ese muerto y descubrir la verdad sobre aquellos meses que cambian la vida de los personajes para siempre, que es el verano del año 2000. Es un pueblo pequeño que hacía que los sueños de su gente también tuvieran que ser pequeños. Es un retrato de esa juventud, de esos sueños, de esos anhelos, esas expectativas que tienen los jóvenes, cómo una nota de selectividad puede marcar el futuro de tu vida, ¿no? Y luego también están las herencias familiares, ¿no? Una zapatería, un bar, el cine de verano del pueblo, esas familias esperando que sus hijos e hijas hereden los negocios, los jóvenes que desean salir del pueblo, los jóvenes que se quedan en el pueblo. Hay mucho también de clase social, ¿no? Que se espera del hijo de un panadero, que se espera de un zapatero. Somos una familia de agricultores y limpiadoras. Hay mucho de todo esto en el libro. Y hay mucho de mi generación, de mi pandilla de amigos. Es decir, yo cuando decidí que el pasado de los personajes, el que iban a evocar,
era el verano del año 2000, de repente me di cuenta de que fue el último verano de inocencia de mi generación. Yo nací en el 82. Es que somos una de las primeras generaciones que nació en democracia. Hacía muy poquito. O sea, España era un país completamente diferente. Y entonces nuestras familias todavía seguían ancladas a muchas tradiciones. Nosotros fuimos de las primeras generaciones que nacimos muy rebeldes. Quizá porque nacimos pues con un clima de libertad, de repente fuimos de los primeros que nos enseñaron que podíamos llegar a donde quisiéramos. Yo soy la primera generación de la LOCSE, por ejemplo, que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero a la vez estábamos anclados en un lugar muy pequeño donde las tradiciones siguen pesando mucho, que es algo que quería marcar en el libro, que cuando tienes cierta edad, un pueblo te aprisiona y cuando creces aprendes a reconciliarte con esas raíces y lo que antes era un lugar hostil acaba volviéndose un lugar seguro. Pero cuando tienes 17, 18 años, no quieres seguir la senda marcada, no quieres seguir la tradición, no quieres heredar el negocio de tus padres. Yo quería que el verano del año 2000 de los personajes de mi novela fuera el verano de la rebeldía, que es el verano que todos hemos tenido. A todos nos ha marcado una nota de selectividad, a todos nos ha marcado un drama, a todos nos ha marcado un negocio con el que hemos crecido familiar y con el que no nos identificábamos, y desgraciadamente a todos nos ha pasado creernos en ocasiones mejores que nuestra familia, que es algo que yo me obsesiona mucho, como con cierta edad tus padres se convierten como en el ejemplo de lo que no quieres ser, cuando lo único que quieren es protegerte y cuidarte. Hay un viaje de iniciación, lo has dicho, a la juventud, a la adolescencia, hay un descubrimiento de la sexualidad, del deseo y especialmente de la homosexualidad, ¿no? Que era muy complicado y sigue siéndolo en cualquier pueblo, ¿no? Esa homofobia, el que te señalen por la calle, el que te golpeen, el maltrato, el acoso, que a veces la vergüenza duele más que cualquier golpe físico. ¿Tú eso lo has vivido también en tu pueblo? Sí, por supuesto. Es el trabajo de reconciliación más difícil que he hecho con mis orígenes, ha sido perdonar al pueblo. Porque cuando eres el diferente en una zona tan pequeña, en un pueblo tan pequeño, ya no te digo un pueblo, un barrio, un bloque de pisos. O sea, cuando eres el diferente en una comunidad pequeña, la soledad y cómo te aíslan duele mucho, duele mucho. En mi caso yo sufrí un bullying del que hablo en la novela, que es el bullying que se vivía en finales de los 90, principios de 2000, que era el bullying de insultos, de golpes. Yo ahora mismo me resulta terrorífico el bullying que sufren los chavales actuales con los móviles. O sea, es terrorífico cómo fragmentan su seguridad y su autoestima con el tema de las redes sociales, el acoso por redes. Yo sufrí mucha homofobia y sufrí muchísimo bullying, y por eso yo me quise separar en la novela en varios personajes, para poder ser completamente honesto con lo que ocurrió de verdad. Porque si hubiera usado los nombres reales, si yo hubiera dicho, no, este personaje es Javier, que es mi nombre real, este personaje es tal, me hubiera costado mucho contar la verdad tal y como ocurrió, porque hubiera tenido mucho pudor, hubiera dudado en si esto iba a ofender a X o a tal persona del pueblo. Y usando varios personajes para hablar de una sola persona me permitía ser súper honesto con lo que yo sentí, con lo que sintieron mis amigos, con lo que siente cualquier chaval diferente en un pueblo pequeño. Y yo, por ejemplo, el tema de la homofobia y del bullying, que lo traslado al personaje de Raúl, que es el mejor amigo de Ismael, que es un chaval al que sufre un bullying que empieza a ser bastante peligroso porque el daño físico empieza a ser muy bestia, me sirvió para pensar, si este libro cae en manos de un chaval que esté sufriendo bullying, o más importante aún, en manos de unos padres cuyo hijo esté sufriendo bullying y no se dan cuenta, ojalá sirva para darle esperanza, porque a pesar de ser temas muy duros, en la novela yo quería tratarlo desde un lugar muy luminoso, muy optimista. Por eso quería que Raúl, que lo conoces en el segundo capítulo del libro, en su versión adulta, cuando tiene ya 35 años, 36, en el invierno de 2018, sea un personaje muy luminoso. Es un personaje que aporta mucha vitalidad a la historia, a las sombras de Ismael. Es un personaje que es todo esperanza, porque quería lanzar ese mensaje a los chavales que sufren bullying. Se pasa. Tienes que ser fuerte porque acaba pasando. Además del bullying está también la violencia machista. Qué fácil es decir puta a una niña, pero qué complicado decirle cabrón a un cobarde que sale corriendo, como el padre de Ismael, que, como has dicho, dejó a la madre embarazada, tu madre embarazada, y desapareció. Esto de que las niñas sean putas, zorras o conejas, seguimos normalizándolo, ¿no? Es la tradición. Sí, yo fue uno de los pasajes que más me impresionó del diario de mi madre, fue cómo ella tuvo que enfrentarse a que la acusaran, a que la llamaran puta en el pueblo por quedarse embarazada, porque decían que
que yo no era hijo de mi padre, yo no podía ser hijo de mi padre, que mi padre era un santo. Siempre se habla de la maldición de las madres solteras, que cuando dan a luz nosotros salimos a viva imagen del padre que se fue, para que no puedan decir que no somos su hijo. O sea, yo soy la viva imagen de mi padre, soy un clon de mi padre. Pero me di cuenta de lo difícil que fue para un adolescente crecer con insultos simplemente por quedarse embarazada cuando la que estaba sufriendo era ella, la que se quedaba sola era ella, la que tuvo que abandonar todos sus sueños fue ella, y me parecía muy injusto. Creo que es algo que las mujeres siguen enfrentándose en la actualidad. La novela es un canto a esas mujeres que son supervivientes, y creo que forma parte, esta semana que estamos todos también muy revueltos por lo del colegio mayor, es que precisamente la gravedad de lo que ocurre en el colegio mayor, por ejemplo, para mí es que está fallando la base de lo que tiene que arreglar las cosas, que es la educación. Falta mucha educación todavía para proteger a las mujeres de ese tipo de situaciones y a las adolescentes, porque las tintas se siguen cargando contra ellas. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María. Con María la Portuguesa, de Carlos Cano, te despedimos. Otra de las muchas canciones del libro. J. Linares, página 375. Te despido con 5 letras. Una palabra no es más que la unión de letras y sílabas. Adiós. Muchas gracias, un placer. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. A Jota, su madre le dejó un diario en herencia. A los protagonistas de nuestro siguiente libro les dejó unas cartas y postales. El escritor estadounidense Amor Towles ha presentado en España La autopista Lincoln, publicado en Salamandra. Es el viaje iniciático de 4 jóvenes por el corazón de Estados Unidos durante los años 50, 2 de ellos buscando a su madre. Una novela de encuentros y desencuentros, del tránsito de la juventud a la edad adulta. Con Amor Towles ha hablado Laura Martínez Santamarina. La autopista Lincoln es una obra que rompe con los moldes a los que el autor tenía acostumbrados a sus lectores en Un caballero en Moscú. En esta nueva entrega, Towles viaja a los años 50, una década que, como él mismo declara, fueron años de respiro para Estados Unidos, antes de la llegada de la guerra de Vietnam, la revolución sexual, la lucha contra la violencia racial, una pausa en la historia que posteriormente marcaría al país. En tan solo 10 días, el norteamericano atraviesa las vidas de 4 amigos que, víctimas de sus raíces, deciden cambiar el rumbo de sus vidas. La muerte de un padre y el descubrimiento de una herencia singular abren las puertas a un futuro que nunca antes habían contemplado y que les brinda la oportunidad de reencontrarse con una madre que se fue años atrás y sin motivo aparente. La noción del famoso sueño americano late en las antípodas de los jóvenes protagonistas. The American dream was the notion that you could start with nothing. Para Towles, el sueño americano es la ilusión de poder empezar algo de cero sin ningún tipo de recurso y ser capaz de llegar a cualquier lugar que uno se proponga luchando por la mejora de uno mismo y la de su familia. Sin embargo, afirma que en las últimas 2 décadas hemos experimentado como sociedad un retroceso y esto hace más complicado alcanzar las metas marcadas. Es frustrante, confirma, y espera poder recuperar el crecimiento social y no dejar a nadie atrás. Al igual que J. Linares, La autopista Lincoln es una obra sobre la herencia y la pérdida de familiares y amigos. Todos los personajes que transitan en el libro presentan algún tipo de enfrentamiento con la muerte. La pérdida de una familia cuando aún se es demasiado pequeño deja huella en nosotros. Los protagonistas se ven amenazados por la muerte a pesar de su corta edad. Un miedo que crece y se intensifica cuando nos acercamos al final de esta historia. It definitely is a story about heritage in the way that you're describing it, but in many different ways. Definitivamente la novela es una historia sobre la herencia en muchos sentidos. Desde el momento en el que nacemos estamos constantemente recibiendo información de nuestra comunidad, de nuestros padres, en la escuela. Son ellos los que nos tratan de explicar cómo funciona el mundo y cuál es nuestro lugar en él. Esto también forma parte de la herencia que recibimos. Pero los 18 años es un momento de despertar social, comenzamos a vivir a nuestra manera y esta es una de las miradas que lanza el libro sobre este punto vital.
And so it is kind of the book is looking at that moment in life. La autopista Lincoln le ha brindado la oportunidad a Towles de explorar sus capacidades como escritor, concentrando la historia en 10 días y narrando un mismo acontecimiento desde todas las miradas posibles que se presentan en la lectura. Además, recorre Estados Unidos a través de la personalidad de sus protagonistas, dos estandartes que representan formas muy distintas de ser americano, válidas, ninguna errónea, pero enfrentadas. Voila, an American dream, where we can travel, girl, without any means. Con J. Linares hemos hablado también y mucho de cine. Tienen la entrevista completa en cadenaser.com y en Ser Podcast. También hemos hablado de cine y de los sueños y frustraciones de la juventud con Santiago Lorenzo. El autor de Los Asquerosos acaba de publicar Tostonazo en Blackie Books. Hay palabras que son maravillosas, o que a mí me lo parecen, ¿no? Dices, estaría bien adosarle una novela a este título, ¿no? Y esta fue un poco en ese plan. Lo que pasa es que la novela Tostonazo habla de gente que te mete la chapa, ¿no? Y entonces iba a huevo como un guante. Una de las razones por las que Tostonazo se llama Tostonazo es porque es el título que jamás te dejarían colocar en una ficción, en una novela, ni en una película. No se habla mal de una novela, de una ficción, aunque sea de cachondeo. O sea, no se puede utilizar una palabra negativa en un cartel de una película o en la portada de un libro, ¿no? El principal motivo para que esta novela se llame Tostonazo son dos. Uno, que va sobre los tostonazos que te pueden meter. Y segundo, permitirse el lujo de titular como jamás te habrían dejado en el cine, ni en la tele, ni en ningún sitio titular. El protagonista es un joven sin oficio ni beneficio que se ve de repente trabajando como becario en una película. Primero en Madrid, luego en otras ciudades de la España despoblada. Un reencuentro con el cine al que dedicó años el escritor. Cuando estaba montando la segunda película larga que yo hice, pues decidí que lo iba a dejar y que me iba a dedicar a contar historias de otra forma, donde no hubiera que estar esperando a nadie, donde no hubiera que estar aguantando opiniones de gente a la que no reconoces autoridad. Porque es maravilloso incorporar las opiniones de gente a quien sí se las reconoces, ¿no? Pero tener que estar incorporando opiniones de gente a la que no le concedes el estatuto de apenas nada, pues eso era muy doloroso y no me daba la gana. Y entonces pues dije, bueno, suena muy movedizo y suena muy improbable, pero estaría bien empezar a contar historias de otra forma, ¿no? Por ejemplo, escribiendo novelas, ¿no? Y me puse a ello. Y los guiones que tenía los transformé en novelas, porque tampoco me daba la gana quedarme sin hacerlos, ¿no sabes? O sea, si habías escrito... Tenía un par de guiones que a mí me parecía que estaban bien. Y se fueron publicando, pues gracias a Blackie Books, la editorial de mis amores y tal. Y aquí estamos. Entonces, sí, es que se cierra un poco el círculo cuando de repente yo escribo una novela que trata sobre cosas que vi en el cine. Claro. Sobre las malas y sobre todo, insisto, sobre las buenas. Porque en el cine pasaban cosas extraordinarias. Haciendo el cine, no viendo en la sala. Eso ya es otro cantar y eso nos gusta a todos. Y al que no le guste, que se lo haga mirar. Estoy hablando de hacer las películas, ¿no? Me ha emocionado siempre la idea de una tripulación que está en un barco intentando que el Neptuno no se cargue el barco, ¿no? Y entonces, pues, es un libro que contiene lo que yo considero que sería cierto amor al cine y a mucha gente que uno conoció, ¿no? Y escribirlo ha valido para acordarse de la gente la gente que a uno le cayó peor, pero sobre todo la gente que a uno le cayó mejor, ¿no? Tostonazo está ambientada en 2011-2012. Lorenzo reflexiona también sobre los jóvenes de hoy y los que pasaron otras crisis anteriores. O sea, otra cosa no, pero es que esta generación que viene de ahora, ¿no? La gente que nació en el 95, en el 90, es que vienen muy, muy preparados con todo ese asunto de su formación académica, de sus idiomas, pero sobre todo vienen preparados anímicamente, porque han visto... Claro que no han visto, nadie hemos visto las bombas sobre Lavapiés, sobre Madrid o sobre Guernica y tal. Pero es que esta gente está viendo cosas muy dramáticas. Es decir, una crisis que no acaba, una crisis que concatena con otra, ¿no? A veces sanitaria, económica es casi siempre. O sea, esta gente que nació en torno al 90, al 95, está viviendo una cosa mucho más cómoda que a lo mejor gente como yo que nacimos en el 64, ¿no? Y que los problemas nos los teníamos que buscar saliendo por la noche. Estos los problemas les vienen reales y les vienen de día, que son los chungos, y gran respeto por esa generación. Claro que no es comparable con lo que fuera la posguerra, por ejemplo, ¿no? Pero de verdad que están teniendo una preparación artillera, o sea, están sufriendo un salir a la vida realmente
accidentado, ¿no? Una novela luminosa, política y tierna sobre buscarse la vida lejos de los cretinos, de los tostonazos, de esos que aman España sin conocerla, patriotas de bandera, ignorantes e indolentes, católicos convencidos pero que blasfeman, y a quienes la democracia les suena a que la gente follaba y a ver por qué yo no, como los Incel, partidos con más bandera que programa, más proclama que sesera. De esa modalidad de tosanazo sí me preocupa, porque es que yo vengo de un... Fíjate, yo vengo de una generación que, pues no sé, que no estamos acostumbrados a que nos vengan con estas paridas, ¿no? O sea, yo sí me creí a David Bowie, o yo sí me creí a Elton John, o sí me creí a John Lennon, ¿no? ¿Qué le voy a hacer, no? Igual en vez de me creí menos a Ignacio de Loyola, o, ¿sabes? O me creí menos a Millán Astray, pero sin embargo me creí más a Lou Reed, ¿no? Pues uno viene con defectos de tara. Y ahora dirán, mira, todos guiris menos el Millán Astray. Pues no, igual vengo de una generación en la que me influyó mucho más Lorca que, por ejemplo, Pemán, ¿no sabes? De lo cual me siento orgullosísimo, ¿no sabes? Porque que te influya Pemán tienes que ser un verdadero piernas, ¿no? Bueno, y un tío al que yo siempre cito, que es Dionisio Ridruejo, que empieza en la Falange y me parece prodigioso ese hombre, ¿no sabes? Manuel Tagüeña, hay casos excepcionales, Manuel Tagüeña, la corte, casos excepcionales de españoles ejemplares en ambos bandos y tal, ¿no? Entonces, yo vengo de esa tradición, que es verdad que es igual más anglosajona que, ¿no sabes? Me encanta aliarlo con los canarios, con el grupo de Teddy Bautista, que luego cayó en desgracia, ¿no? Me encanta aliarlo con prodigiosos españoles como Malcolm Scarpa, que se han dedicado, que hay que homenajear toda la vida, ¿no? Que murió este verano. Vengo de la tradición de Fernando Márquez, que es un tío que aparece en las listas de un grupo de supuestamente extrema derecha, pero que es maravilloso ir a Fernando Márquez el Zurdo y a su grupo La Mode, ¿no? Y viene uno de esa tradición, ¿eh? De esa tradición cultural que repugna de Meloni, o de cómo se llame, ¿no? O sea, repugna de toda esa panda de desastrosos, ¿no? De esa panda de deslavazados que da la impresión como de que no han superado traumas de infancia, ¿no? Entonces, pues yo vengo de esa tradición y ves que de repente empieza a pasar. Me preocupa menos entre los jóvenes, porque tú cuando eres joven y en casa estás todo el día oyendo que hay que ser del Atleti de Bilbao, te apetece ser del Málaga, ¿no sabes? Eso me preocupa menos, pero entre otros segmentos y tal, de encontrarse con gente que sí está votando, o sea, sí está convirtiendo en una tontería, sí está convirtiendo su enfado en papeleta, eso claro que me preocupa. Me preocupa, y como todo lo que te preocupa te vale para escribirlo en novelas, ¿eh? Santiago Lorenzo nos ha dejado unos cuantos titulares, tienen la conversación que hemos mantenido con él en cadenaser.com y en Ser Podcast. La hora extra. Nos vamos al Teatro de la Zarzuela a ver cómo le está yendo a Juan Echanove, que ha debutado en La Lírica como director de escena de Pan y Toros, una de las grandes obras de Barbieri. Juan Echanove, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muy bien. Una semana larga ya desde el estreno de Pan y Toros. No sé si estás más relajado, cómo ha sido la reacción del público, porque en la rueda de prensa te escuchaba muy, muy expectante, ¿no?, con el estreno. Ha sido un éxito, realmente. Entonces, yo estoy encantado, realmente. Encantado. ¿Y cómo es la puesta en escena? ¿Cómo es ese ruedo ibérico? La mecánica escénica nos muestra una serie de planos en los 3 actos que son evolutivos. El primero es una grada, un foro, un ágora, una plaza de toros, como queramos llamarlo, en donde el pueblo asiste al nacimiento de una conspiración. En el segundo acto, en la Taberna del Duende, en el ambiente más callejero, digamos, en el ambiente más malevo que manejaba Goya, se produce esa conspiración, y luego en la inmensidad de un palacio del amante de Godoy se produce el desenlace, que es un desenlace en el que al final los conspiradores fracasan y los amantes de la libertad triunfan. Ese es, digamos, son el esquema, digamos, de la escalada de la montaña que tienen los 3 actos del montaje. Son temas, esto de las intrigas palaciegas, esas 2 Españas liberales conservadores enfrentadas, que todavía nos siguen interpelando, ¿no?, como sociedad. Hombre, es que todo nos indica realmente a que no es que el concepto de la existencia sea cíclico, que también puede ser que lo sea, pero es que nosotros somos especialistas en el cíclico. En nuestro país repetimos gestos y esquemas de 100 años en 100 años con mucha frecuencia.
Yo creo que afortunadamente evolucionamos. O sea, esto no es decir catastrofismo, decir, joder, es que no avanzamos ni a la de 3. No. Pero hay determinadas cosas que son endémicas y que reflejan las dos sensibilidades que conviven en este país. Uh-huh. Unas veces una se sobrepone sobre la otra y viceversa. Pero las dos sensibilidades sobre las que nos movemos, evidentemente, se producía también en el siglo XVIII, en la época de Carlos IV, y lo que le tocó vivir a Goya. Pero claro, ahí está. Es decir, yo en el momento en el que empecé a trabajar Pan y Toros, me interesó la figura de Goya como me interesó la figura de Chávez Nogales. Cuando tuve oportunidad de leer a Chávez Nogales, a través de los escritos de Chávez Nogales tuve una idea del porqué de la guerra civil, de muchas cosas, ¿no? Chávez Nogales era el periodista, el hombre que estaba allí, el que pudo narrarlo, el que pudo contárnoslo, ¿no? Bueno, pues Goya, mucho tiempo antes, también tuvo oportunidad de manejar esa pertenencia que tenía de alguna manera a la corte, a través de ser el pintor de la corte, el pintor que les retrataba a todos, a los duques, a los condes, a los próceres, y también convivir y de una manera muy implicada con el proceso social que se estaba produciendo antes de la invasión francesa de 1808. A mí me interesó Goya y todo lo que ocurre en el escenario es la interpretación que hace Goya de todo ese fenómeno de la conspiración. Leo en la nota de prensa que es una joya musical que destila humor y verdad, y creo que esto de la verdad a ti también te inquieta, ¿no?, en estos tiempos de posverdad. Sí, es lo que más me inquieta. O sea, hay que decir, es que no se puede atentar contra la verdad. Y a mí lo que me sorprende es que la gente se quede atónita ante las personas que evidentemente mienten. Quiero decir, una persona sale públicamente y dice ta, y al día siguiente dice, no, eso yo no lo he dicho. Dice, no, hombre, que oiga, que mírelo, que lo acaba de decir. Entonces, el atentar contra la verdad me parece que ya es atentar contra realmente lo único que verdaderamente tiene valor, la verdad. Y entonces, dentro de todos los sueños, los caprichos de Goya, concretamente había dos que siempre nos parecieron enormemente potentes, que era Murió la verdad, que es una imagen además realmente, casi te diría que shakespeariana, identificándola con la muerte de Ofelia en el río, en el lago. Y luego tratamos otra imagen con una coda final que es con la que se despide el montaje, es "y si resucitara la verdad". Y si resucitara la verdad. Yo creo que es algo que es absolutamente necesario. Y todo lo que estamos viviendo, las penalidades que estamos viviendo, fundamentalmente yo creo que vienen derivadas en no proteger la verdad como bien único. He soñado que soñaba que era un director de teatro. Los agentes me llamaban ofreciéndome un contrato. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que dirige Lluís Omar, ha estrenado por fin temporada. Nuestra temporada tiene dos epicentros, uno de ellos es el mito de Don Juan y el otro es la vida sueño de Calderón de la Barca. El mito de Don Juan ha generado, desde que naciera en la España de principios del siglo XVII y hasta nuestros días, centenares de reescrituras, revisiones, aproximaciones, parodias, sátiras. Es un personaje libertino y mujeriego que desafía las dimensiones éticas, morales, sociales, religiosas y jurídicas de la sociedad. Desmonta un montón de paradojas que siguen vivas hoy. Don Juan aparece por primera vez en Tan largo me lo fiáis y en El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina. Xavier Albertí dirige una versión de esta última. Don Juan Tenorio es un terrorista. Es alguien que rompe muchas de las formas en las que está sustentada la paz social en ese tránsito del siglo XVI al siglo XVII. Él sabe que el cuerpo femenino, especialmente el deseo sexual femenino, ha sido negado durante generaciones. No le ha importado a esa masculinidad tóxica gobernante atender los deseos sexuales del cuerpo femenino. El siglo XVII es un siglo que sabe que tiene que cambiar radicalmente los pactos de convivencia entre el gobierno, el poder y el ciudadano, el productor de riqueza. Don Juan Tenorio lo sabe y busca cómo dinamitar algunos de los aspectos que están claramente vinculados a esa sociedad.
Creo que El burlador de Sevilla es una obra donde se contrapone de una forma brutal la dimensión moral con la dimensión ética. Una moral adquirida, una moral enseñada, una moral obligada por unas estructuras y unas jerarquías que necesitan que nada cambie para seguir gobernando, y una ética que busca que el individuo vuelva a encontrar un pacto consigo mismo, con su colectividad, con lo metafísico, para poder sentirse iniciador de ese camino de libertades. Y es que los sueños son, y la vida es puro teatro. Y en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha estrenado este fin de semana, con todas las localidades vendidas, La vida es sueño, de Calderón, a cargo de la compañía británica Chick by Jowl. 2 británicos, referentes internacionales en cuanto a su mirada sobre los clásicos, 2 británicos dirigiendo a un elenco en español. Radio Sevilla, Lourdes Luque. De unas hierbas que comía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. El Teatro Lope de Vega de Sevilla ha inaugurado su nueva temporada este fin de semana con el estreno absoluto de La vida es sueño, una nueva lectura del prestigioso dramaturgo británico Declan Donnellan, que por primera vez a lo largo de su exitosa trayectoria dirige una producción en español. Hemos elegido hacer La vida es sueño porque es una obra genial. ¿Qué significa eso? I certainly don't understand it. Yo seguro que no la entiendo del todo. I'm sure Calderón didn't either. Estoy seguro de que Calderón tampoco lo entendía del todo. I think it's an experience that's intended to haunt us. Siento que es una experiencia cuya intención es poseernos. I think any good work of art haunts you. Y creo que cualquier obra de arte buena te posee. La puerta cerrad de esa estrecha cárcel y ocultadlo en ella. Un trabajo que ha hecho con La Zona y Chick by Jowl, la aclamada compañía que él mismo dirige desde su fundación en 1981, y la Compañía Nacional de Teatro Clásico que dirige Lluís Omar. Estamos labrando presente y estamos labrando futuro. Lo que él nos ha aportado, nosotros siendo espectadores de su teatro, y ahora, y creo que también es una mención muy particular a las actrices y actores y a todo el equipo para hacer posible este proyecto, y que eso es algo que quizá luego habrán otros, pero ninguno será como este. O sea, quiero decir, es el primero, es ese encuentro. Yo sé, pues y él lo ha dicho y lo repite, de que está feliz con las actrices y con los actores de nuestro país. Este montaje está llamado a ser uno de los hitos de la temporada escénica. Yo lo he vivido así desde que empecé en el Teatre Lliure de Barcelona. Solo hay un teatro, hay teatro contemporáneo con textos clásicos, y creo que aquí, en el caso, la manera como está afrontado es una lección magistral en ese sentido, desde la libertad. Porque no sepas que sé que sabes. Y de Sevilla viajará a otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Valladolid, una obra maestra de Calderón de la Barca, la más importante del Siglo de Oro, en la que la tragedia y la comedia se dan cita para tratar la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por el destino. Lo hemos visto en los festivales de teatro de este verano, también en el Temporada Alta de Girona, la cantidad de compañías latinoamericanas que regresan con fuerza después de 2 años de pandemia. Este fin de semana ha empezado la 37ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 22 propuestas escénicas diversas de 10 países distintos que se posicionan ante realidades y temáticas como la memoria, la identidad, la desigualdad, la migración, la historia colonial, la raza, el género o la diversidad sexual. Radio Cádiz, Pedro Espinosa. ¿Cómo es América? ¿Qué puente existe entre España y Portugal? ¿Qué se habla en Chile? ¿Qué inquieta en Colombia? Tú me acostumbras. El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz lleva 37 años planteando desde los escenarios posibles respuestas a las grandes cuestiones que se hacen en cada uno de estos países, porque el teatro, pretendiéndolo o no, cuenta la vida, cuenta nuestra historia. Tratando con distintos creadores y creadoras de distintos lugares, sin embargo te das cuenta que son temáticas que interpelan y que son de rabiosa actualidad. Quien habla es Isla Aguilar, quien junto a Miguel Oyarzún lleva 3 años al frente de este festival, cuyas riendas asumieron en plena pandemia. Esta nueva edición cabalga hacia un teatro de compromiso. Se habla de democracia en México, con lagartijas tiradas al sol, o del poder transformador de la juventud, con el portugués Víctor Hugo Pontes y su espectáculo Margem. Nosotros intentamos hacer propuestas que están investigando formas
estéticas y maneras de abordar temas que interpelan, como decía Isla, las problemáticas a las que nos enfrentamos tanto como individuos como sociedad. El FID quiere llamar a la puerta de cada casa en Cádiz, por eso los escolares conocerán más cosas de Frida Kahlo gracias a Antiprincesas de Claudia Gayolas. Y el artista gaditano Jesús Bienvenido exhibirá lo aprendido en el FID del año pasado con su espectáculo El Ramper, que combina la música, el carnaval y el teatro de objetos. Soy temeraria serpentina. Hay innovación, riesgo y libertad y mucha unión. Colombia y España se unen en el Palmeral de la Maldita Vanidad Teatro. Estreno en España. Habla de guerra, de memoria, de olvidar, de reconciliación. Es una historia, la historia que une el FID hasta el 30 de octubre en Cádiz. Tiemblan el poder corrupto y tiembla el clero por más que rece. Pobrecito el que atraviese con la tinta de mi pluma incorrectamente político, crítico y posguerrillera. Yo soy el hijo cantor de la clase obrera. La hora extra. 25 años cumple el Museo Guggenheim de Bilbao este 18 de octubre. 25 años de exposiciones, de rodajes de películas y videoclips como este que escuchamos. 25 años que repasamos con Gonzalo Loza de Radio Bilbao. Donde hace 3 décadas se trabajaba el hierro para la construcción de barcos, ahora en ese mismo punto se levanta un gigante de titanio que bien podría asemejarse a un buque de gran dureza y resistente a la corrosión. Nadie se imaginaba en los años 90 que estos terrenos sucios y grises pudieran acoger obras de arte valoradas en millones de euros. Nadie apostaba porque la fundación estadounidense Guggenheim eligiera Bilbao para abrir una sede en Europa. Lo haría en unos terrenos que previamente ocupó ilegalmente el Ayuntamiento de Bilbao y bajo una lluvia de críticas que venían incluso desde casa. Que es un insulto, que es indigno. Le va a costar muy caro el Guggenheim. Como la del escultor vasco Jorge Oteiza, quien años después acabaría firmando la paz con el museo. Finalmente, en 1997 abrió sus puertas con la desgraciada presencia de ETA y el asesinato de un ertzaina que frustró un atentado en el acto de inauguración. Desde ese momento y hasta hoy en día se han grabado 10 películas, 9 anuncios, 2 videoclips, se han realizado 3 conciertos y multitud de eventos, además de los 25 millones de visitantes que han pasado, entre ellos miembros de la realeza, políticos o artistas como Antonio Banderas, Isabel Allende o Jimmy Carter. Guggenheim, espacio soñado. ¿Qué es esto? Grande. Un templo. Armónico. Una nave espacial, un sueño de noche de jueves. An incredible Dios experience. Mío, ¡qué maravilla! Quienes escribían todo esto en su extenso libro de visitas. Ahora el Museo Guggenheim conmemora su aniversario con una serie de conciertos y actividades y exhibiendo hasta 7 nuevas obras compradas en los últimos años, por las que ha pagado 10 millones de euros. Creíamos que era oportuno conmemorar las bodas de plata poniendo en valor uno de los elementos fundamentales del museo, que es la colección que se ha ido creando a lo largo de estos 25 años gracias al apoyo que el museo ha tenido durante todo este tiempo de las instituciones vascas. Su director, Juan Ignacio Vidarte, explica además que lo que alberga el museo son ya colecciones maduras. Por un lado, poner en valor la colección. Por otro lado, pues hacer un pequeño guiño a lo que fue la exposición inaugural en el año 97, que fue también una exposición de fondos de las colecciones Guggenheim en plural, de fondos de las colecciones que provenían de Nueva York, de Venecia, también de la incipiente colección de Bilbao. Bueno, en este caso 25 años después es darle una vuelta, digamos, a aquella misma idea, pero en este caso con fondos exclusivamente procedentes de la colección de Bilbao, poniendo de manifiesto pues la madurez que la colección ha alcanzado. Los expertos coinciden en que este cuarto de siglo el Museo Guggenheim ha enriquecido significativamente Bilbao con su aportación de valor estético y patrimonial y se ha convertido en un modelo económico y urbanístico internacional. Y terminamos con circo y rock.
Se cumplen 60 años de las primeras matinales de música moderna del antiguo Circo Price, unos acontecimientos que marcaron para siempre la escena pop y rock de nuestro país. Allí participaron grupos como Los Relámpagos, Los Pequeñiques, Los Diamond Boys con Albert Hammond o el debut de Miguel Mike Ríos. Estos conciertos, celebrados en las mañanas de domingo, fueron recibidos como un soplo de aire fresco por cientos de jóvenes. El Teatro Circo Price las recuerda de la mano de la directora de escena Marta Pazos. Twist es un espectáculo giratorio, un binomio de circo y rock and roll que homenajea las matinales del Circo Price, los festivales de música moderna que acontecieron en el antiguo Circo Price desde el año 1962 hasta el año 1964. Se cumplen ahora 60 años de este evento tan importante. Nosotros hemos querido recoger este espíritu de rebeldía, de alegría, de juventud y construir un espectáculo en el que un grupo de jóvenes músicos se encuentran con un grupo de artistas circenses en una puesta en escena que hace vibrar el ojo, hace vibrar el oído y hace vibrar el cuerpo. Nuestra voluntad es que el público acabe bailando en las calles de Madrid. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Es tu cultura, es tu identidad. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.